¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a este último día de las jornadas, de las segundas jornadas de investigadores y estudiantes del ICSE, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que en este caso dimos en llamar conocimientos, prácticas y experiencias en contexto de transformación. Hoy vamos a cerrar el día con este panel denominado Conflictos Urbanos y Ciudadanía. Y queríamos comentarles un poco acá con Nadia, que nos toca el rol de moderadoras, un poco cómo surgió esta idea de este panel desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Venimos ya desde sus comienzos, en realidad venimos trabajando con temáticas urbanas y habitacionales, y con Nadia desde el año 2015 venimos dirigiendo y codirigiendo diferentes proyectos de investigación y extensión, también sobre políticas habitacionales urbanas, y también sobre, actualmente estamos dirigiendo un proyecto básicamente sobre el habitar de quienes viven en diferentes barrios populares y, en Río Grande y en Ushuaia. Es un equipo integrado enteramente por mujeres por ahora, del ICSE y otra compañera del IDEI. También sumamos algunas estudiantes que están desarrollando sus trabajos finales en este marco. Y bueno, desde ahí surge la idea de invitar a Cristina Cravino para también reflexionar un poco sobre estas temáticas en general y bueno, después poder compartir con ustedes nuestras reflexiones particulares del territorio. Nadia, si querés. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, bueno, muchas gracias por sumarse a este espacio que surge como una posibilidad más para seguir dialogando y reflexionando, pensando sobre las ciudades de nuestra región. Y en especial queremos agradecer a Cristina Gravino, porque bueno, hizo lugar en su agenda para poder ser parte de este espacio. Es una compañera, una amiga, una persona que es una referenta para nosotras y con quien también mantenemos un diálogo fluido pensando las ciudades patagónicas, ¿no? También en particular. Bueno, para quienes no la conocen, Cristina Cravino es antropóloga por la Universidad de Buenos Aires y es doctora en antropología por esa misma universidad. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del año 2010. Actualmente cumple funciones en el Centro Interdisciplinario de Estudios de Territorio, Economía y Sociedad, el CIETES, de la Universidad Nacional de Río Negro. Ha dirigido la maestría en Estudios Urbanos del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es docente de posgrado de distintas universidades de Argentina y Brasil y actualmente se encuentra realizando un postdoctorado en la Universidad Federal de Río de Janeiro y dirige el proyecto PICT, políticas de hábitat en villas y asentamientos de 5 aglomerados argentinos: AMBA, Gran Tucumán, Gran Jujuy, Bariloche y Río Grande. Bueno, le damos, sin más, le damos la palabra a Cristina para arrancar con este panel que dimos en llamar Conflictos Urbanos y Ciudadanía. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un poco lo pensaba como un diálogo también con colegas muy queridas, con las que siempre intercambiamos y esperamos seguir en esa línea. Y bueno, entonces preparé un PowerPoint como para un poco el hilo de algunas cosas que quería plantear, sobre todo como es la idea más, algunas preocupaciones en las que estoy pensando o algunas cosas para compartir respecto a lo que tiene que ver con conflictos urbanos y ciudadanía. Entonces lo pongo para compartir. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Bueno, la idea un poco de esto viene de retomar algunas cuestiones de proyectos anteriores que trabajamos sobre conflictos urbanos
y un poco empecé como a profundizar algunas cosas de ciudadanía y sobre todo vinculados a conflictos urbanos que derivan en la justicia, ¿no? Que es un poco lo que venía investigando en los últimos años, un poco en la pandemia me dediqué a otras cosas y quiero volver porque la otra vez en una charla de urbanismo yo decía que nos falta conocer mucho sobre la justicia en temas urbanos porque es un actor central y a veces cada vez más importante en la definición de políticas, en la consecución de algunas demandas de los habitantes, en si se puede construir o no un edificio, si se puede hacer una autopista, si se sanea o no un espacio contaminado, digamos, hay un conflicto urbano-ambiental, ¿no? Porque son bastante inseparables. Entonces, un poco a partir de eso, un poco me proponía para esta presentación un poco retomar esto que ya venía trabajando hace un tiempo, cómo pensar los conflictos urbanos y qué sirve analizarlos, ¿no? ¿Por qué sirve analizarlos? Pero cruzado un poco también como con algunas cosas sobre ciudadanía, porque todos los conflictos también tienen que ver con demandas, derechos, necesidades, y bueno, en este juego también cómo se posicionan los sectores populares, en particular entre los conflictos, y qué categoría de derechos o no movilizan estas organizaciones, sobre todo barriales, ¿no? En estos conflictos. Una cuestión como inicial es, bueno, ¿qué es conflicto urbano? Una cuestión central es que en realidad el conflicto no es una anomalía, sino que es el parte del funcionamiento de la sociedad, como lo sostiene, digamos, buena parte, la mayoría de las ciencias sociales. Y por lo tanto también la ciudad es conflicto, ¿no? Porque acá aparece mucha tensión con la planificación, entre lo planificado y lo que se realiza. O sea, acá hay a veces una mirada muy normativista de lo que sucede en la ciudad y no se coloca el lugar como en una dinámica en la que está inserto, y que la planificación urbana o la normativa es solo una parte de una dinámica urbana mayor, ¿no? Y ahí los conflictos también son distintos en cada ciudad y expresan mucho a lo que es, cómo es cada ciudad, ¿no? Algunos llegan a la agenda pública de estos conflictos y transforman y tienen efectos concretos, incluso materiales, sobre la vida en las ciudades. Una cuestión que nos veíamos que era como muy complejo cuando trabajamos los conflictos era, bueno, qué escala, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas cosas de Azuela y Musetta que la plantea muy claramente, que los conflictos pueden escalar en diferentes niveles o replegarse en lo local, y las temporalidades también son difíciles de dilucidar, ¿no? Porque en general siempre hay un antecedente a cada conflicto y después hay efectos de esos conflictos, con lo cual a veces la mirada más que los medios de comunicación sobre todo es que un conflicto se inicia, termina y a veces puede durar unos días, y eso no es el conflicto, sino que, bueno, cuál fue su génesis, qué sucedió después, ¿no? Y eso es importante para mirarlo con los aportes de las ciencias sociales, no esta mirada más cronológica de inicio y fin de los hechos, ¿no? Y también en lo espacial, ¿no? También qué escalas espaciales y qué temporalidades tienen que ver con estos procesos espaciales de creación de la ciudad, y también las prácticas y los actores, cómo transforman esta ciudad, ¿no? En general, para mí la definición que adopté como más sencilla, a mí me gustan en general las cosas más sencillas, es que los conflictos son disputas por los usos de la ciudad. Y ahí un poco quería remarcar que no solamente espacios públicos, sino también privados, porque buena parte de la bibliografía tiene que ver con espacio público, ¿no? Que también es el más, a veces que está más en conflicto, ¿no? Por los vendedores ambulantes, por las manifestaciones, por los usos de los parques, por quienes están en la vía pública, etcétera. Entonces hay mucho foco puesto en esto, pero también en realidad hay conflictos muy importantes que tienen que ver con espacios privados, pero que se definen entre más de dos actores, ¿no? No es una cuestión entre privados, sino que tiene que ver
con hacia dónde va o cómo se produce la ciudad, ¿no? En particular, digamos, por ejemplo, el caso de las torres, la lucha por que no se construyan torres o demás, en realidad son espacios privados, pero tienen que ver con qué modelo de ciudad, ¿no? Y ahí, como plantean también muchos autores, los actores que definen o participan o están en los conflictos siempre son locales, pero también, y a veces son muy importantes, actores externos a lo local, como regionales, nacionales e incluso internacionales, ¿no? Y que esto es distinto a la ciudad como escenario de conflictos que tiene que ver con disputas a lo mejor laborales, políticas, de género, donde ahí sí la ciudad es escenario, sino lo que se disputa es la ciudad misma, ¿no? Y hay una cuestión central que también por detrás todos los conflictos llevan a la lógica capitalista de producción de ciudad que es la predominante, digamos, y tiene que ver con que esta es un objeto de acumulación, ¿no? Central y, bueno, y cada vez más con los procesos de financiarización. Entonces no podemos dejar de pensar que en realidad por detrás también hay una disputa económica y hay una dinámica económica que condiciona estas disputas, ¿no? Y por otro lado, también en los últimos tiempos apareció como cierta difusión de una ciudadanía urbana, como diría Holston, que se reconoce incluso en normativas específicas para los habitantes de la ciudad que ahora voy a mencionar, ¿no? Y esto en un contexto que siempre tenemos como que recordar que América Latina es la región más desigual y más urbanizada del planeta, y estas desigualdades, si bien no son un reflejo mecánico de estas desigualdades sociales, pero sí se puede ver en los conflictos urbanos, estas desigualdades urbanas, ¿no? Y ahí también las tensiones que se dan en los gobiernos locales, que sobre todo en contextos neoliberales, pero que es una posición bastante hegemónica respecto a los gobiernos locales, que es competir para crear los factores de atracción de capitales, o sea, generar competitividad, pero por otro lado tiene que atender todas las demandas de participación y todos los reclamos respecto a aspectos vinculados al derecho a la ciudad. Entonces, el gobierno local es un gran escenario de conflicto que a veces no siempre se lo ve como tal, ¿no? Y ahí, un poco también viendo las movilizaciones, a los procesos de acción colectiva, que en general los cientistas sociales tenemos más atracción por aquellos que son de nuestra simpatía, pero hay y crecientemente repertorios de acción colectiva que tienen que ver con sesgos más, a veces pueden ser antidemocráticos o conservadores. Entonces, vamos a ver movimientos por la inclusión en la ciudad, que los más clásicos, pero hay muchísimos más, el acceso suburbano a la vivienda o permanecer en los centros históricos o en las centralidades. Fundamental también, sobre todo luego de las privatizaciones, los servicios públicos y qué tiene que ver con esto, con la mercantilización de la ciudad. Y también vemos por el ambiente, ¿no? La protección del ambiente. Pero también en el último tiempo vemos movimientos más defensivos o conservadores que tienen que ver con esto, con que a lo mejor no hagan un proyecto de vivienda de interés social ahí, que no pongan a lo mejor una cárcel, que no se ponga un mercado o algún otro tipo de cuestiones que entonces se rechazan o que desalojen a un asentamiento, ¿no? Entonces no todos van hacia la inclusión, sino que al revés, en muchos casos es justamente la exclusión. Y lo que uno puede ver en toda América Latina, que hay como bastante repliegue de formas organizativas, sobre todo más federadas, ¿no? Es como que hay lo que llama Harvey un particularismo militante, es como que cada uno defiende su parte, ¿no? Y hubo otros momentos, como, bueno, los que escribió Emanuel Castel sobre Chile, que habla de movimiento urbano, ¿no? Como que tienen un gran, o por lo menos tenían una gran coordinación frente para las demandas de la ciudad. Ahora hay bastante descoordinación, hay algunos más activos, menos activos, pero no es un momento de un gran movimiento urbano. Y como decía antes, también en América Latina hubo avances en lo que es lo normativo, sobre todo con procesos de democratización de la gestión de la ciudad, ¿no?
el presupuesto de Porto Alegre, el de Santo André, que también es en Brasil, y después que se replicó en muchas ciudades de Argentina, como Rosario, Morón, desde la ciudad de Buenos Aires y otras, tenía que ver que creo que para mí es muy interesante este caso porque es uno de los pocos ejemplos en que uno ve un aprendizaje de la ciudad. Lo que se participaba era muy poco, era un 5%, en algún momento llegó un poquito más, pero implicaba una dinámica donde cada uno de las organizaciones y de los distintos sectores de la ciudad postulaba por un proyecto, por un presupuesto, y después se definía con una dinámica de priorización de toda la ciudad. Creo que es una de las pocas experiencias que hay eso, porque yo siempre me pregunto, digo, ¿dónde se discute la ciudad? ¿No? Y me parece que a veces en el campo académico creemos que la ciudad se discute porque la discutimos nosotros, pero en realidad creo que no hay, a veces hay planificación, pero que es un momento acotado y con actores acotados, pero creo que tenemos una falsa ilusión de que la ciudad se discute y más bien la ciudad está naturalizada y algunos conflictos ponen en evidencia algunas desigualdades más fuertes. Y esto se plasmó en procesos legislativos, que ahí un poco los más clásicos son el Estatuto de la Ciudad de Brasil, que también hay como mucha crítica a cuánto se pudo aplicar o no, la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires, que también es como una introducción a lo que la normativa anterior no incluía, pero tampoco se desarmó toda la estructura anterior, o los que apoyaban las formas organizativas de producción de vivienda, como la Ley 341 en la Ciudad de Buenos Aires, o la experiencia de las cooperativas de la FUCPAN de Uruguay, y el programa Mía Casa, Mía Vida de Brasil también había uno que era por organizaciones, ¿no? Que ahí Luciana Lago planteaba que era interesante que cuando se le daba dinero a las organizaciones para comprar suelo, en general lo que generó fue una fuerte desmovilización y por otro lado en peores condiciones para competir por un suelo con el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, estas contradicciones que se dan por esto de ser una ciudad capitalista, entonces esta intención de darle suelo a aquellos que necesitan para construir vivienda, pero bueno, también se les da dinero para que jueguen en el mercado, ¿no? No hay un proceso distinto de acceso al suelo que no sea por el mercado, ¿no? Y después en toda América Latina, en los 90 se sancionaron, en el caso de la Argentina, en la Constitución, los derechos difusos, que son los que permiten derechos colectivos como en temas ambientales, y eso también le dio una herramienta muy importante para muchas de las luchas ambientales en Argentina, que son muchas y de mucho peso, ¿no? Y también hubo políticas de suelo y vivienda, pero siempre por debajo del déficit, con lo cual estas demandas y lucha que decía recién por el acceso a la vivienda nunca se va a finalizar, ¿no? A veces aparece también la idea de que una política viene a cumplir con un déficit, pero en realidad esto es estructural y aún en los mejores momentos subió la escala, pero estamos muy lejos de lo necesario, ¿no? Y otra cosa que sucedió es el activismo judicial, donde, digamos, muchos actores sociales apelaron a la justicia para defender sus derechos o para obligar a los estados, al Poder Judicial, para que se cumpla con estos derechos. Y, digamos, el caso más emblemático es el del Riachuelo, que en realidad no se le estaba pidiendo eso, sino que tenía que ver con una cuestión de salud en el conurbano, y aparecen los que se conocen como fallos estructurales, que son aquellos que obligan a los estados a fijar y a implementar una política pública especial. En ese caso, el del Riachuelo hasta se generó un organismo multiactoral dentro del Estado, que es ACUMAR, donde está nación, provincia y ciudad, y diferentes municipios de provincia, ¿no? Y nosotros veíamos con otros colegas que en el 2000, que en las décadas del 2000, y esto ya cambia en el 2010, creo que con el Parque Indoamericano, hubo una etapa de un fuerte activismo judicial, donde incluso había una secretaría de villas especialmente para atender todas las demandas por el reconocimiento de los representantes elegidos por los habitantes, emergencia
eléctrica, porque se ejecute las leyes de urbanización, por un montón de casos, pero un poco esto se termina en el 2010 porque también hay ajustes en el Poder Ejecutivo de la ciudad que permiten poner más jueces, modificar las cámaras, y entonces actualmente podríamos decir que ningún fallo en defensa de lo que suceda en este tipo de cosas, como que fue el internet en pandemia para los habitantes de las villas, esto rápidamente la Cámara lo revierte, ¿no? Habría que ver algunas cosas respecto a conflictos ambientales muy importantes que en la Ciudad de Buenos Aires, que es el del Costa Salguero y el proyecto de IRSA, que además ponen en juego justamente la costa, que por la Constitución está contemplada que no se puede privatizar. Y acá tiene que ver entonces con alguna lucha sobre el modelo de ciudad, donde las costas que son cada vez más valorizadas por los desarrolladores, son privatizadas para los sectores de alta renta, ¿no? Entonces, no solamente quién decide la ciudad, sino que la ciudad para quién cuando hay políticas públicas, ¿no? Creo que en ese sentido es fundamental también ver las políticas públicas. Cuando analizamos los conflictos, ahí es como que los actores están obligados a hablar, a proponer, y se ven sus estrategias. Entonces uno ve las posiciones que tienen los actores y qué concepciones y percepciones tienen sobre la ciudad, ¿no? Y sobre un poco las dinámicas urbanas, uno podría decir también las jerarquías urbanas, ¿no? O sea, en qué sentido van estas propuestas, estas percepciones, si son excluyentes, incluyentes. Y acá también es importante, como un poco lo que estaba trabajando con la justicia, es qué representaciones sociales de la ciudad, qué imaginarios geográficos tienen los vecinos sobre su ciudad, los actores económicos y los estatales, y ahí también la justicia, porque cuando toma decisiones tiene presupuestos sobre el funcionamiento de la sociedad y sobre el funcionamiento de la ciudad. Sobre todo estoy estudiando casos de desalojos, ¿no? Entonces, cuando le corresponde o no le corresponde, qué pasa con el derecho a la vivienda, aquellos que después quedan en la calle, etcétera, ¿no? Y también esas estrategias que en algunos casos, como mencionando estos movimientos más de reclamo o defensivos, pueden ser a veces para reforzar el lugar que se tiene en la ciudad, para sostenerlo frente a una amenaza o mejorar la condición dentro de orden urbano, de jerarquías urbanas, ¿no? Y también un poco, no solamente la ciudad, sino qué concepción de derechos y de ciudadanía está en juego. Un poco para plantear en esto cómo mirar los conflictos, creo que es muy interesante la propuesta de Patrice Mellet, un geógrafo francés, que él analiza los conflictos judicializados y que dice como que tienen tres efectos, que son los conflictos de proximidad, ¿no? Por colocarse una represa, algo que tiene que ver con el impacto en el territorio, ¿no? Entonces, habla de procesos de territorialización, que bueno, ya la geografía, ese concepto está muy utilizado, pero tiene que ver acá sobre todo específicamente con que pasan dos cosas. Una, que las percepciones, y eso se vio claro en el caso del Riachuelo, las percepciones de los habitantes sobre su propio territorio se ve modificado, ¿no? En el caso del Riachuelo era muy impactante porque se apropiaron también de un discurso ambiental de que nosotros tenemos que irnos porque está contaminado, por la salud de nuestros hijos, que era un discurso de lo ambiental que en general los sectores populares, sobre todo aquellos que ocupan, están justamente en los lugares ambientalmente más frágiles o contaminados. Entonces no había un discurso de reclamo por el ambiente, pero sí lo toman cuando se dio el conflicto, la causa Mendoza, ¿no? Entonces también se modifican o refuerzan. Y también hay pujas por el control territorial, ¿no? Tanto los distintos actores sociales, incluyendo al Estado, ¿no? Sobre este territorio. Y lo segundo tiene que ver con algo que también se parece a algo a lo que plantea Cefaí, que es que, bueno, hay espacios de deliberación y en estos espacios de deliberación, digamos, los conflictos son amasados, transformados, construidos los sujetos, entonces deslegitimados o no, los sujetos que hablan, entonces es tratado, procesado, transformado este conflicto que aparece por un tema y puede terminar por otro,
Y también, como plantea Suela y Musetta y ahí también Mele, también pueden cambiar de escala, y como decía antes, local, regional o nacional, incluso internacional, ¿no? Que en realidad en esos casos dicen que no es un conflicto, sino que son varios conflictos que están encadenados, ¿no? Cuando ya la escala es muy distinta, se trata de una forma en lo local, se trata de de otra forma en la regional o nacional, porque decían en unos casos, Azuela y Musetta, que en algunos casos, por ejemplo, en un caso era el acceso o la posibilidad de mantener un estilo de vida, pero a nivel después nacional o regional se trataba como una disputa de quién es el que decide sobre cuestiones ambientales en un conflicto interjurisdiccional. Entonces son distintos conflictos, pero están encadenados, ¿no? Y una cosa también es como que uno ve cómo se inicia, pero bueno, en muchos casos también son bastante impredecibles, ¿no? Porque lo que aparece a lo mejor como una demanda muy chiquita de un grupo termina de escala y puede ser nacionalizado. Uno puede pensar en el caso de Gualeguaychú o en parte con la minera de Esquel, ¿no? Y también es modificado, estos conflictos modifican el mismo campo ambiental o de planificación urbana, ¿no? Yo lo estoy ampliando porque esto era más ambiental, pero yo incluyo que también se modifica entonces cuando hay un gran conflicto, a quien que planifica tiene en cuenta este antecedente. Y el tercero, sobre todo pensando en la judicialización, tiene que ver con cómo los conflictos son resignificados, con los conflictos sociales, cuando son llevados a la justicia, ¿no? Y también hay un procesamiento, una reinterpretación dentro de la justicia de estos conflictos, y también tiene como consecuencia, algo que a mí me interesa mucho, es un ajuste entre las expectativas de los actores, entre las leyes y los tribunales, ¿no? Con Carla Feinstein estamos haciendo un artículo sobre algunos de estos temas, más de la percepción de los actores populares sobre la justicia, y también más bien uno parte de que en general la justicia está vista como algo totalmente distante, ajeno, es una justicia de clase, por lo tanto para los sectores populares no está pensada para defenderlos a ellos, en todo caso al revés, la única cara que conocen, sobre todo la cara penal del Estado. Entonces es una justicia con esas frases como que, bueno, si uno roba una gallina va preso y si roba 10 millones de dólares no, o para qué en caso de conflicto civil, para qué si la justicia es peor, o etcétera, etcétera, ¿no? Y también entonces lo que se pregunta Patrice Mellet es cómo estas normas también que aparecen como letras de molde son traídas a la realidad y pasan a ser de distantes a una experiencia concreta con el procesamiento judicial, ¿no? Y yo ahí agregué un cuarto que también, tomando a Oslak y O'Donnell, en los conflictos aparece el Estado tiene que tomar una posición, que puede ser la omisión, o sea, también puede ser la represión de los actores en conflicto, que también es bastante frecuente, y en otros casos vemos que frente a hechos de la opinión pública muy, muy importantes, se generan modificaciones en las burocracias estatales o se formulan políticas públicas nuevas. Esto es lo que llaman Oslak y O'Donnell la cuestión socialmente problematizada y que deriva en estas posiciones del Estado, ¿no? Y que también a mí me interesa marcar que va asociado muy fuerte de un discurso del conflicto, ¿no? Y que tiene muchísimo peso, que sobre todo si se decide reprimir es estigmatizar, criticar a los actores, a veces si es la omisión no hablar del tema, y si es a favor, digamos, es justamente presentar una demanda y cómo se cumple con esto, ¿no? Entonces, Azuela y Musetta se preguntan entonces también, parten de no tomar esto de la perspectiva más de las ciencias políticas a un sector de ciencias políticas que plantea cómo resolver los conflictos o también verlos solamente como los movimientos que participan y separan en la productividad social, en los efectos, que sería como otra forma de nombrar. Y entonces estos conflictos también siempre transforman a la sociedad, ¿no? Y ahí, viendo los conflictos judiciales, Catalina Smulovich, con otro tema vinculado más a cómo se acudía cada vez más crecientemente
sobre todo en el caso de las jubilaciones, a los tribunales para resolver los conflictos con el Estado. Y ella analiza un poco todo este debate internacional y ve algunas cuestiones para algunos casos que analiza. Y lo que plantea es como que también es un tema muy creciente, ¿no? De que no siempre acceder o plantear un caso en la justicia tiene un efecto democrático, sino que a veces puede ser justamente todo lo contrario, por diferentes cuestiones. Una, porque hay una situación de conflicto que se ve muy claro en muchos casos en la actualidad, que es que ¿quién toma las decisiones? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Quién tiene la capacidad? ¿O el Poder Judicial? ¿No? Entonces aparece como una competencia de poderes, y entonces esto es la politización de la justicia, la politización de la política, y por otro lado, porque a veces un pequeño grupo de personas puede lograr, entrando a la justicia, algo que corresponde a una minoría, ¿no? Y que a veces puede ser que haya una inmensa movilización y que el Estado decida no contemplar las demandas, sin embargo no tiene ningún efecto, y por ahí un grupo de personas judicializa y tiene un efecto. Esto lo vemos cotidianamente, ¿no? Y una cosa también que es interesante que ella plantea y que yo lo vi en varios casos, que también uno lo ve también en los medios, que es decir, ir a la justicia también permite adquirir cierta visibilidad y legitimación social, ¿no? Entonces, en muchos casos, cuando se presenta una causa a la justicia, salen los medios y después viene la negociación política. Entonces, acudir a la justicia es como una forma de presión frente a algunos hechos y, digamos, obliga a tomar decisiones al Estado. Y también a veces coartar la libertad de acción de los poderes ejecutivos, ¿no? Aunque no todo, digamos, no todas las demandas, la justicia las toma, también puede rechazarlas como demanda. Lo que sí también plantea en un momento de la contradicción entre cómo puede ser que hay una creciente desconfianza de la justicia, que hay un montón de encuestas que muestran la institución más con peor imagen, etcétera. Sin embargo, es creciente acudir a los tribunales, ¿no? Entonces ella planteaba que también, a diferencia de otras instancias del Estado, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, que no se puede movilizar con 100.000 personas y el Estado no estaba como obligado a definirse frente a eso. En cambio, la justicia siempre tiene que tener una respuesta, aunque sea por no, ¿no? Y también ella lo analiza, y como todo un debate más grandes en el texto de por qué sucede esto, y una de las cuestiones que encuentran también tiene que ver con una crisis de representación, ¿no? Y entonces no hay otros actores que representen a este grupo de personas que demandan, ¿no? Y bueno, y también como decía Suele Museta, es difícil de predecir los resultados, ¿no? Y en muchos casos también vemos, esto lo agrego yo, que cuando entra en la justicia tiene tiempos particulares y que no son los tiempos de la movilización, ¿no? Porque a veces una respuesta puede tardar 6 meses. Entonces, no se puede estar movilizando 6 meses todos los días esperando que la justicia demande, aunque hay manifestaciones frente a la justicia, ¿no? Pero entonces genera cierta desmovilización, pero no general. Respecto de ciudadanía, quería un poco como repasar, porque a mí lo que me interesa más que la definición de cuál es la mejor definición de ciudadanía o cuál prefiere, hay una cosa que quiero resaltar de estos 3 autores que me parece que plantean cosas interesantes, es un poco la visión subjetiva de los habitantes respecto a su condición o no, o cómo categorizan la ciudadanía. Ahí a mí hay 3 autores que me interesaban para esto. Pérez Sainz, que toma una visión mucho más estructural, más macro, de lo que pasa en América Latina respecto de la ciudadanía, y plantea que este origen complejo de la construcción de la ciudadanía en un contexto de racismo, bueno, en algunos casos de recién salido el esclavismo en el caso de Brasil a fines del siglo XIX, entonces ya son incorporados a la ciudadanía como sectores inferiorizados, ¿no? Y él habla de una tutela no generosa respecto de estos, o sea, ingresan a la ciudadanía como inferiorizados con una tutela, pero que no
abarca el campo de las necesidades, ¿no? Entonces hay una ciudadanía muy restringida que está sobre todo vinculada a sectores de mayores ingresos y blancos, ¿no? Que luego fue ampliándose a los trabajadores formales, sobre todo en la etapa de industrialización, ¿no? Y por lo tanto hay un grupo que persiste en una situación más de marginalidad, sin seguridad social, y solamente accede a los servicios sociales básicos, ¿no? Entonces, hay una ciudadanía muy restringida respecto al goce de derechos y más bien son excluidos. Y él periodiza los distintos tipos de ciudadanía en América Latina, y uno de los últimos sería como la ciudadanía neoliberal. Y ahí, como ya sabemos, con muchos de los planes de asistencia condicionada, llamarlos beneficiarios y otro tipo de cuestiones que podemos encontrar, los pobres son incorporados, como él dice, una ciudadanía social vacía, porque tiene que ver con estos incluso lenguajes de beneficiario y no de sujeto de derecho, de ciudadano, ¿no? Y entonces esto se contrapone totalmente con la ciudadanía formal, que se caracteriza por presentarse por fuera de los conflictos, ¿no? Como universal, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo autor que es también muy conocido, que es norteamericano y que estudió mucho tiempo Brasil, él plantea, sobre todo como a comienzos de los 2000, en el caso de Sao Paulo, que surgió, digamos, un proceso, sobre todo en barrios de autoconstrucción, autoproducidos, que los sectores subalternos también en esta caracterización que él habla de una ciudadanía diferenciada y una insurgente. La diferenciada es muy similar a lo que plantea Sainz respecto a que también no tenían derechos plenos, ni mucho menos, incluso en el caso de Brasil hasta no se podía entrar en muchos lugares por la condición racial, ¿no? Hasta clubes de fútbol. Y entonces, ¿cómo se fue transformando esta ciudadanía diferenciada? Que histórica, él hace un análisis también histórico, y yo estoy simplificando tomando nada más que algunas cosas, y cómo a través de esta lucha, que sobre todo en estos barrios de autoproducción, puede surgir esta ciudadanía insurgente, ¿no? Que tiene que ver con la autopercepción sobre sus derechos, ¿no? Interpelaban a una agenda de ciudadanía. Y él habla también, vamos a ver, de una ciudadanía urbana por este tipo de condiciones, porque ancla mucho la condición de que esto surge en un barrio de autoproducción, ¿no? De autoconstrucción. Y reclaman transformaciones más estructurales respecto del Estado, ¿no? Entonces, esta ciudadanía insurgente transformó la relación entre el Estado y el ciudadano, generando nuevas demandas prácticas y prácticas, sobre todo, políticas muy creativas, ¿no? Que él ve en este caso, incluso de ahí surgiría el movimiento que después coloca a Lula como presidente, ¿no? Entonces, él habla de esta ciudadanía urbana cuando se dan 4 condiciones, ¿no? Cuando la residencia urbana es la base de la movilización, cuando la agenda de movilización está relacionada con los derechos de la ciudad a la ciudad, y cuando la ciudad es la comunidad política primaria de referencia para estos desarrollos, o sea, es que hay una referencia a esta comunidad de habitación común, y cuando los residentes legitiman esta agenda de derechos y prácticas participativas sobre la base de su contribución a la ciudad. O sea, ese sería el planteamiento, sería una ciudadanía insurgente urbana, ¿no? Y esto, bueno, implicó que una respuesta del Estado que obligó a mejores condiciones y el reconocimiento de nuevos derechos ciudadanos. Como decía antes, también las mismas normativas van reconociendo derechos en las últimas décadas. Y un poco, no solamente, digamos, revisar lo que estaba haciendo el Estado, que era como no muy abocado a estos temas, sino que apelaban a las leyes como propias, ¿no? Ya no solo su existencia, sino que apelaban a, esto para mí es una cosa central, ¿no? Apelar a las leyes como propias. Y que para mí esto un poco se diferencia de algunas visiones de la antropología del Estado, que a mí me resultan muy interesantes, que hay Tallateri, y que ellos estudian como el sur global, pero muy tomado con el modelo de la India,
y donde ellos plantean ahí como que el Estado en los márgenes tiene un trato diferenciado, que eso ya lo sabemos y que existe de acuerdo a los sectores sociales, pero para este autor un poco como que esto sería bastante como inamovible, porque los sectores populares subordinados o subalternos también, sería más preciso, no tendrían esta capacidad de agencia de disputar esto que plantea Holston de las leyes como propias, ¿no? Que sino siempre están en este margen de subalternidad, sin mucha capacidad de salir, ¿no? Que creo que Holston es como que habilita esta transformación, ¿no? Y después Lucía Álvarez, una socióloga mexicana, un poco hace también como un raconto, tiene un libro sobre esto de ciudadanía, y bueno, me pareció tomar algunas cosas como para también después retomarla nada más, que obviamente tiene muchos significados y condensa muchas experiencias políticas y sociales, pero que también, un poco siguiendo las dos mismas líneas que lo anterior, hay una dimensión externa, oficial, institucional, que define a una entidad que es el ciudadano, y una dimensión interna, que es producto de las subjetividades sociales, y que también se presenta como identidad propia. Entonces, puede haber un montón de derechos reconocidos, pero no necesariamente esta dimensión subjetiva los reconoce. Muchas veces no lo reconoce porque en la práctica no se dan, entonces no es que es ignorancia o no de las normas, sino que es un aprendizaje sobre la realidad, si se hace o no, ¿no? Entonces, habla de este adentro y afuera, ¿no? Que es el mismo referente, pero de una forma diferenciada, y también la carga discursiva es no siempre coincidente, ¿no? Se habla de los ciudadanos, un montón de cuestiones, y puede ser que en el discurso de estos habitantes no tenga nada que ver con esta concepción de ciudadanía, ¿no? Y también, entonces, en esta idea de ciudadanía con múltiples sentidos, no son solamente teóricos o políticos, ¿no? De acuerdo a concepciones ideológicas, sino también están muy involucrados qué concepción de ciudadanía está en las prácticas, ¿no? Y un poco pasando a algunos casos que estudié, algunas como mini conclusiones, sin reconstruir los casos, ¿no? Una primera es que la posición de los sujetos en la estructura social y política, también como las condiciones materiales de vida y la relación, en particular vinculado al hábitat, obviamente condicionan las percepciones de derecho, ¿no? Porque ya hay un aprendizaje en esta que plantea muy bien la antropología del Estado, esta construcción de un relacionamiento diferenciado. Esto es aprendido, ¿no? También tomando el hábitos de Bourdieu, es aprendido y por lo tanto también no hay muchas demandas porque no se espera que se las cumplan, ¿no? Entonces, esto es una cuestión central. La posición objetiva en la sociedad es un punto de partida para pensar las capacidades y las percepciones o no de quienes demandan, ¿no? Y acá también otra cosa que es no solamente una posición en un momento, sino que las trayectorias colectivas de estas organizaciones, y también, muy importante, los actores externos, ¿no? Para poder hacer una trayectoria de ampliación de derechos, demanda de derechos, que generan experiencias formativas, y que tienen toda una historia, hay una historicidad de estos procesos de lucha, ¿no? Holston, como les decía, planteaba la condición de la autoorganización como central para pensar que ahí es donde surgieron estos procesos de ciudadanía insurgente, ¿no? Y acá también podemos hablar de, entonces, posiciones subordinadas a apelar a derechos, pero es un poquito como planteado dicotómico, ¿no? Entonces, un poco la propuesta ahí es que hay mucho gradiente, incluso puede haber avances y retrocesos, ¿no? De un colectivo respecto a su propio reclamo de derecho frente a algún hecho, a lo mejor se vuelve atrás o se desaprende también, ¿no? En muchas capacidades organizativas, ¿no? Claramente hay una fuerte heterogeneidad respecto a estas apelaciones a derechos de acuerdo a cada uno de los casos. De hecho, cuando lo hice estudiando diferentes, o sea, ninguno era igual al otro, había bastantes diferencias, ¿no? Está claro que, digamos, muchas veces digamos, hay referencias simbólicas a las
a los procesos normativos, pero yo creo que en Buenos Aires, a diferencia de lo que planteaba de Chaterí y demás, es la apelación a las normas cuando se conocen, es relevante, ¿no? Particularmente en la área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Es como que una vez conocido las normas se movilizan para que se cumpla o para que alguien la haga cumplir, ¿no? Y acá vemos como que también está la visión moral o las percepciones, también tienen mucho que ver con esta percepción de derechos, ¿no? Yo me encontraba en un caso, en el caso de Villa Jardín, que le habían hecho un muro a San Isidro, ellos hablaban mucho de la injusticia en términos de sentimiento, ¿no? Frente a algunas desigualdades, sobre todo siendo un barrio popular, un asentamiento, frente a un barrio de clase media alta. Pero sin embargo, cuando estás en una entrevista, en un momento hablaban y decían porque los muros se venían, ¿no? Entonces esa frase a mí me llamó mucho la atención, me parecía muy rara, y yo preguntaba, bueno, ¿qué querían decir con eso? Y era un poco como que está Nordelta cerca, está otros barrios cerrados, aparecen muros en algunas calles, o sea, como la idea de se naturalizaban que incluso esta desigualdad era creciente. En cambio, en el otro extremo había también una percepción de que en realidad no tenían derecho a nada, ¿no? De fuerte debilidad, sobre todo en el caso de los extranjeros, que creían que no tenían derecho absolutamente a nada, ¿no? Aun cuando la normativa lo permite, ¿no? Entonces era de una percepción de muy fuerte debilidad, ¿no? Y más en el contexto del latinoamericano, digo, donde había discursos xenófobos, hubo incluso incidentes de violencia a gente boliviana, una mujer boliviana o varios en un colectivo que lo sacaban por la fuerza, ¿no? Entonces vamos a ver que en general no están poniendo en duda las desigualdades, ¿no? Este orden urbano excluyente, ¿no? Sí, esto, digamos, también uno puede pensar si obtura o no este reclamo de derechos, ¿no? Pensarlo como que las desigualdades urbanas son así y siempre serán, o también para la membresía de ciudadanos, ¿no? Si estas desigualdades condicionan esta idea de ciudadanía, es un poco la duda, ¿no? En el caso de Villa Jardín, un poco este movimiento era para mejorar su condición, ni siquiera para permanecer, era para mejorar su condición porque estaban en un programa de mejoramiento barrial, ¿no? Y alejarse del estigma de ser una villa, pero apelaban a dos cosas, que tenían un discurso sí muy igualitario y muy de ciudadanía urbana, que ellos reclamaban que se pusieran cámaras y otras medidas respecto para tener derecho a la seguridad y también el derecho a la circulación, ¿no? Porque el muro que se construía no les permitía pasar de un lado al otro, ¿no? Entonces era un discurso igualitario, quizás no, que ahí uno puede hablar de la politicidad popular, pero era más un discurso más de urbanidad, casi que un discurso político, ¿no? Aunque por ahí el de seguridad un poco sí, ¿no? En el caso de la Horqueta, digo, para no poner todos barrios de asentamientos en esta lucha, ellos querían permanecer en su jerarquía urbana, que no se viera modificada su condición de seguridad y que el muro iba a mejorar su condición de miedo a los robos, aun cuando era un barrio que tenía 3 seguridades, tenía seguridad privada, seguridad local, seguridad provincial. Sin embargo, ellos tenían una sensación de miedo y tenían miedo a estos y veían al otro vecino como potenciales delincuentes, ¿no? Pero no querían ser discriminadores porque, digamos, eso también en toda sociedad, este proceso de discurso excluyente es bastante disfrazado de otros argumentos, donde lo ambiental es el principal, pero no quiero discriminar, pero bueno, pero acá este lugar no sería apto porque hay muchos policías en un caso de relocalización de una villa, ¿no? Entonces en un barrio cerca de vivienda intrasocial. Entonces, bueno, aparecen un montón de otros argumentos, pero no se explicita directamente esta exclusión, ¿no? Pero sí que ellos necesitaban tomar medidas y que, bueno, también en un momento me dijeron no era para tanto, eran por ahí 500 metros, un poco más, ¿no? Y acá sí muy claro en el indoamericano, que ahí yo pongo en signo de pregunta si es prepolítico, era un discurso sobre necesidad, ¿no? Con los que ocuparon, ¿no? Ellos todos necesitamos una vivienda, necesitamos un lugar donde vivir,
Pero después acudieron a ese lugar dirigentes externos de otros barrios y ellos enmarcaron esta ocupación en una demanda por vivienda, en el marco de derechos, e incluso también un poco borrar el origen de que esto iba a ser una ocupación, podía ser un barrio, a lo mejor ocultar que no se quería ocupar para construir un barrio, sino que se ocupaba para reclamar vivienda, ¿no? Cosa que en general no es algo que sea muy, muy común, ¿no? Porque claramente estos dirigentes se vieron que no tenían ningún margen de actuación porque era un parque, ¿no? Estamos hablando, por más que era una parte abandonada, era un parque. Y ahí quiero resaltar eso, que los extranjeros no tenían ningún derecho. De hecho, incluso el consulado, creo que fue boliviano, dijo, qué vergüenza que haya compatriotas que hagan esto. Y no salieron a contestar abiertamente los discursos xenófobos que incluía el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Y acá también, entonces, cómo se procesó el conflicto, digamos, ¿qué decían, para ponerlo en 3 términos muy simples, qué decían los funcionarios, ¿no? Acá había diferencias entre nación y ciudad, pero fuertemente, igual en ambas partes, se hablaba de un problema de seguridad. Ese era cómo se procesó el conflicto, ¿no? Era un problema de seguridad, de hecho, se generó el Ministerio de Seguridad en ese contexto, ¿no? Y no en las necesidades de la vivienda, que se aparecía reconocida, pero que en realidad quedó segundo término y nunca pasó nada. Los medios de comunicación también no daban mucho margen a posiciones, a matices, ¿no? Eran ocupas versus vecinos legítimos, ¿no? Entonces, era claramente una incitación al desalojo, ¿no? Y después viendo diferentes fallos judiciales, que un poco también estoy leyendo, analizando las sentencias cuando las puedo conseguir, en este caso, la sentencia del desalojo era claramente disciplinador, pero también hubo una sentencia frente a los dirigentes que fueron penalizados por la ciudad, incluso fueron sobreseídos y se volvió a insistir con apelar para que sean tratados con un juicio penal por organizar la toma. Y bueno, quedaron totalmente culpados de libre cargo. Y entonces la jueza, ahí en su fallo, decía que, bueno, criticaba muchísimo que esas personas tuvieron 3 años en juicio, su nombre y honor estaba puesto en cuestión y eran gente que aportaba, eran socialmente, que contribuían con comedores, o sea, eran personas muy solidarias. Sin embargo, ponía al final que igual, aunque no era el motivo del fallo, igual no hay una cosa así lo simplifico, como que no hay ninguna necesidad que justifique una ocupación, ¿no? Era como el límite ideológico que tenía la justicia, que si bien criticaba que fueron penalizados estos dirigentes, no sé, cosa que se piense que esto implica que ocupar está bien, ¿no? Y una cosa última, es casi el último punto, si no me equivoco, que los derechos también se aprenden, ¿no? Entonces, frente a esta idea por ahí de situaciones de subalternidad o de subordinación de una ciudadanía diferenciada, estructural, también se pueden modificar, ¿no? Hay aprendizajes de las organizaciones sociales y que un poco la experiencia indica que en general es muy importante la presencia de actores externos, ¿no? Que son ONGs, investigadores docentes, que trabajan con las comunidades, organizaciones socioterritoriales, a veces puede ser con territoriales políticas también, agencias a veces del Estado, como principalmente las defensorías o defensorías del pueblo, tienen en algunos casos algún rol activo. Entonces puede pasarse a una ciudadanía diferenciada, digo activa porque un poco lo de insurgente parecía como demasiado optimista, aunque digo, me parece que es importante marcar que es posible transformar esta lucha en lucha por derechos, y también ahí hay diferencias, ¿no? Acá no tengo tiempo, pero este acompañamiento externo es muy distinto en muchos casos, y hay algunos que tienen que ver con aprendizajes que quedan y otros tienen que ver con acompañamientos que son difíciles que se corten, o con miradas más asistencialistas, o en reemplazo, se litiga a veces en reemplazo de los habitantes, ¿no? Entonces, bueno, cómo es muy importante para mí en el aprendizaje de derechos, ¿no? O sea, no es lo mismo que hacen los actores que acompañan, ¿no? Y además algo que quería poner un poco por mi propia experiencia,
que el Estado también tratan distintos cuando los vecinos van acompañados de organizaciones sociales externas, ¿no? Y a mí me tocó una vez presenciar como había bastante maltrato hasta que me vieron y les dijeron, pasen, siéntense, tomen un café. Yo no entendí nada y en un momento pregunté qué pasaba, así por lo bajo, y me dijeron, creen que sos nuestra abogada, así que por eso te cambiaron de los gritos a y qué necesita y que me empezaron a preguntar, ¿no? Entonces, bueno, nada, también con esto del aprendizaje de cerrando, que un primer paso siempre importante es conocer las normas, ¿no? Creo que eso es central, antes que nada, ¿no? De hecho, conocí gente en la 31 que se sabía casi de memoria la Constitución de la ciudad y el manejo de todo lo que es el estatuto, la ley en su momento de urbanización. También uno puede encontrar un aprendizaje técnico que también está muy unido a este lenguaje de derechos. Recuerdo en el asentamiento de Morón, que en realidad respecto a la cuestión técnica sabían mucho más las organizaciones barriales que el funcionario, y ellos decían que a veces cambiaban estos funcionarios y ellos eran los encargados de transmitir el bagaje acumulado de conocimientos para el nuevo funcionario, ¿no? Entonces, acá aparecen estas dos cosas, pero es central conocer estos derechos, ¿no? Y ahí entonces estos conflictos permiten visualizar si existe o no esta gramática de derecho y si se van transformando los sentidos de estas prácticas y discursos respecto a la ciudad, respecto a esta idea de ciudadanía, ¿no? Que también, digamos, ahí quería también marcar que hay un fuerte contenido de clase, digamos, ahora vemos algunas cuestiones sobre de violencia institucional, digamos, ahí entonces vemos también cómo esto es aprendido, ¿no? El trato de la policía, que hay muchísimos investigadores que hicieron trabajos muy, muy buenos, sobre todo en la Facultad de Filosofía y Letras, UNSAM, que entonces hay también un aprendizaje que tiene que ver con la ciudadanía de clase y esto es disputado, estos sentidos, ¿no? Y después lo último, sí como que decía que estos conflictos cuando son judicializados es como que son un tipo particular de conflictos porque tienen temporalidades mucho más lentas, aunque a veces la negociación se da en paralelo, negociación política, y a veces la justicia sigue continuando, pero hubo un tratamiento más importante político por fuera de tribunales, pero algunos a veces quedan atrapados en los expedientes, ¿no? Eso es un poco como para compartir con algunas cuestiones. Un poco para reflexionar en conjunto, ¿no? Bueno, Cris, muchísimas gracias por la presentación. Digamos que fue ahí mientras vos hablabas, como iba como tomando un poco de notas y pensando también en las resonancias que hay del ámbito local, ¿no? Digo, estas ideas que aparecen en torno a los conflictos que atraviesan la propia producción urbana, ¿no? Digamos, en esto de pensar que, bueno, la ciudad efectivamente es conflicto, que lo que está en disputa son los usos de la ciudad, y ahí de la mano de los usos, las apropiaciones posibles, ¿no? Y de la mano de las apropiaciones posibles, los contenidos también vinculados al orden de lo simbólico, ¿no? Cuando los lugares se resignifican para ciertos usos en particular, van cargados efectivamente de ciertas percepciones, de ciertas connotaciones que se le atribuyen a ese espacio en la ciudad que se está disputando, ¿no? Que bueno, que la ciudad, en general el orden de la ciudad en clave capitalista no se discute y cuando aparecen los conflictos operan como un lugar particular para poder dar cuenta de esa también disputa posible o esa desigualdad existente que aparece de manera descarnada muchas veces en los conflictos, ¿no? Y vinculado a los conflictos, la productividad, ¿no? Esto que habla Melé,
vinculada ya a los derechos cuando entra en el plano de lo jurídico, y que esa disputa en ese plano, bueno, permite en principio saltar, o es una de las posibilidades de empezar a operar en otras tramas, y ahí los aprendizajes con otros, y esto también da cuenta de la heterogeneidad que tienen los conflictos cuando se vinculan con actores, con otras experiencias previas, con la propia historia de ese territorio, ¿no? Y ahí también la perspectiva territorial, ¿no? Esta clave de la historia y las transformaciones propias de cada lugar que configuran ese conflicto en particular y que lo hacen distinto de los demás, ¿no? No obstante, la desigualdad o la matriz sobre la cual operan estos conflictos o por la cual emergen estos conflictos sigue vigente, ¿no? Y ahí pensaba un poco en la dimensión ambiental, por un lado, que, bueno, esto vos bien lo decías, muchos de los barrios autoproducidos se ubican en lugares frágiles, ¿no? Ambientalmente. Esa dimensión es como cada vez es que se emerge un conflicto de salta o se configura en la arena pública, lo que decía Cefaino, se ponen en articulación esa dimensión ambiental como algo también común y transversal, ¿no? Más allá de esas heterogeneidades. Y después las configuraciones particulares, ¿no? Y también en la dimensión de lo institucional en cada ciudad, con la trama de las instituciones propias de ese lugar, que a veces es más permeable o menos permeable también para que los conflictos se resuelvan de alguna manera. Y también el contexto, ¿no? Que a veces los conflictos y la resolución de los conflictos por la vía judicial también son aleccionadores, ¿no? Son disciplinadores de lo que se puede y no se puede, lo que es tolerable y no es tolerable en un contexto determinado, ¿no? Y entonces por ahí, preguntándote, así como vos decías, yo por ahí tiro una pregunta, después le paso la palabra a Aye. Pensando en esto de lo tolerable o no tolerable, así como se va notando en esto de la idea de Harvey del repliegue de las formas como federadas, dijiste en esto de los particularismos militantes, si notabas, digamos, en los casos de estudio, en el país, en la región, en estas articulaciones también que estás haciendo en Sudamérica, digamos, si estos mecanismos también aleccionadores tienen como mayor vigencia o se presenta con más fuerza, o en esto de mirar distintos tipos de conflictos a lo largo del tiempo, presentan alguna variación o es una cuestión más bien homogénea, y eso si eso tiene vínculo o no con esto que se menciona, digo, desde tu perspectiva, ¿no? Con esto de los particularismos militantes y el ejercicio de los discursos en el marco de los derechos como parte de la activación de las ciudadanías insurgentes. Aye, si querés te paso la palabra. Los compañeros y compañeras que están presentes si quieren, pueden hacer preguntas o comentarios y eso, así después los podemos poner también en juego. Sí, eso quería decir, sí. Yo hago solo un breve comentario y si no, que pidan la palabra y también comenten, así hacemos un intercambio con Cristina. No, a mí me dejaba pensando varias cuestiones, ¿no? Una en particular, la que vos decías en un principio, que es esta ilusión de dónde se discute la ciudad. Me pareció muy, muy reveladora porque a veces desde la academia pensamos que la ciudad se está discutiendo y vemos que no, y que las leyes funcionan y se siguen haciendo a espaldas de los habitantes y obviamente de la academia, ¿no? Ayer justamente me encontraba con una nueva resolución del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que sacó recientemente, es muy reciente, el 18 de noviembre creo, Scatolini, sobre justamente los bancos de tierras y cómo generar nueva producción de suelo, que yo no estaba ni enterada, ahora les paso el boletín, por ejemplo. Digo en esto, no
Uy, la perdimos. La perdimos, yo iba a decir la misma frase, iba a decir la perdimos. Sí, debe haber apretado algo. También es interesante de la mano que decía Aye, los lugares por donde circula la información también, ¿no? Digamos, esto sobre las nuevas disposiciones, las nuevas herramientas, las nuevas restricciones. Ahí volvió. Ahí volvió. Cortó Ah, internet. ahí está. Ahora les comparto la resolución, no sé en qué me quedé porque se cortó y seguí hablando. Bueno, ahora les comparto esa resolución para saber un poco, digo, porque la disputa por la ciudad también es justamente cómo crear y generar suelo, ¿no? Y me parecía muy interesante esta propuesta, pero entendiendo ver cómo se lleva a cabo en cada territorio. Y después con respecto a lo que vos planteabas del conflicto del indoamericano específicamente, me retrotraí algunas cuestiones del conflicto más reciente de Guernica, ¿no? Como, nada, es aún más reciente y yo solo porque, bueno, estaba en mi casa y lo seguí mucho más de cerca, ¿no? Y como estas cuestiones de discusión que si bien me parece que el conflicto de Guernica sí tuvo este condimento que vos decís, que estuvo acompañado por organizaciones e investigadores, lo poco que conozco, digo, hablando desde acá, desde Tierra del Fuego. Sí, también en un momento se ponía en discusión la espontaneidad del mismo o el acto organizado por sectores externos, ¿no? Como que se puso mucho en discusión eso, por lo menos en los medios de comunicación, ¿no? Esta lógica de los dirigentes externos demandando propuestas, ¿no? También pienso que es un conflicto que quedó ahí también, particularmente seguí los diarios y no vi mucho más cómo continuó, ¿no? Pero me parecía, es un conflicto que yo seguí interesante porque estaba en mi casa, pero también, ¿no? Los condimentos de estas articulaciones también con el feminismo y el conflicto que muchas mujeres llevaron adelante. Te quería preguntar un poco si habías hecho alguna reflexión sobre este conflicto en particular, dado que sí leí las reflexiones sobre el parque indoamericano que vos acá también trajiste a colación y me parecían muy interesantes para seguir pensando, ¿no? Cómo se fueron desarrollando estos conflictos y qué características tienen. Eso, no sé si querés responder y después damos lugar al resto. Sí, porque si no yo Sí, porque se va a perder, claro. de a dos. Sí. Yo creo que ahí lamentablemente estamos en un escenario cada vez más complejo respecto a lo tolerante e intolerante, que creo que en general, porque hay una cosa interesante en la que yo hace tiempo también quiero como algo parecido, pero con la palabra perfecta como la desarrollan en Río de Janeiro, que es esto, un contrarrelato, ¿no? Ellos hablan de las periferias como bueno, los espacios de los sectores populares, ¿no? Pero creo que para mí es central también lo discursivo, digamos, cuando es muy difícil que un gobierno tome una posición a favor cuando es masivo el discurso de estigmatización y hacia la no tolerancia, ¿no? Entonces creo que en eso está como creciente esto en todos lados. Me parece que es bastante fuerte. Por ahí en un caso puntual o no, puede una resolución más favorable, pero como conflictos en general, cuando sobre todo estamos hablando de tierra y demás, vemos claramente en el sur, aparece como un enemigo interno, bueno, no sé, aparece como cosas que también dan un poquito más que preocupación, sino que escalofrío en el sentido de que estamos hablando de cosas que nos remiten un poco a la dictadura, en el lenguaje, digo, ¿no? En el lenguaje y algunas prácticas también, pero bueno. Entonces creo que en eso, y justo estaba leyendo un artículo de un investigador, un geógrafo brasileño, Jorge Barbosa, que escribía un poco, él usaba la palabra urbicidio, que es todo un tema, la palabra urbicidio, porque implica como una cosa, pero él lo tomaba específicamente analizando las estadísticas de homicidios, ¿no? Sabiendo que Río de Janeiro tiene una tasa muy alta. Ahora no recuerdo el porcentaje porque la estoy dando como respuesta, pero era como un 70% más, eran todos, digamos,
negros, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces hay una cuestión racial y de clase y hay una cantidad de homicidios creciente y como que no pasa nada, es parte de lo cotidiano, los homicidios. Entonces también hay un tema ahí importante, ¿no? Con la violencia institucional que no hemos podido modificar en democracia. No sé si ahora es más o menos, a veces es difícil porque también hay las estadísticas, digamos, hay estadísticas en paralelo sobre, por ejemplo, las muertes que se hablaban de 121 desde la creación de la Policía de la Ciudad, pero bueno, eso es una estadística hecha por una ONG, entonces, bueno, ahí a veces se cuesta un poco, no es mi tema analizar, pero digo, el tema es que no sé si es más creciente o no, pero para mí un tema de la violencia institucional es una preocupación que está muy unido, porque también intervienen en muchos conflictos. De hecho, hubo muchos desalojos que no tenían orden judicial, entonces era una orden política o de alguna orden de algún privado, intervienen, ¿no? Entonces esto estamos viendo como señales bastante preocupantes, ¿no? Y un poco a raíz de lo que vos decías, Nadia, a mí se me ocurre que creo que habría que reformular esto de los usos de la ciudad, porque yo creo que es muy importante, no sé si la palabra es apropiación, en realidad más bien por quién es el tenedor propietario de la ciudad, porque también hay mucha discusión, que queda claro cada vez más por quién es desplazado, ¿no? De la tierra, ¿no? Incluso hablando también en tierra rural. Entonces, no simplemente los usos, sino que también es una disputa por quién es el dueño de la tierra, ¿no? Y esto está creciendo muchísimo, hasta incluso en pequeños lotes, en Bariloche hay un movimiento, no hay de desalojo masivo, pero hay de supuestos propietarios, como mencionaba la mañana, que aparecen diciendo que un señor a los 90 años le dio un poder y que, bueno, y aparece y hay un lado oscuro, que hay algunos personajes como medio hacker que lo dan a conocer, pero que es muy difícil de investigar, pero sería muy interesante saber cómo aparecen algunas escrituras, usucapiones de gente que nunca estuvo, pero justo usucapió un lote de 5 hectáreas frente al lago Nahuel Huapi. Bueno, entonces esto también tiene que ver con, entonces no solamente por los usos, sino también por la propiedad misma de la ciudad. Y creo que sí, el particularismo, ahora ya no me acuerdo bien cómo había notado mis notas de lo de Nadia, pero creo que el particularismo militante tiene que ver, creo que con algunas dinámicas, me parece, ¿no? Con las dinámicas propias de las organizaciones, también tensiones en cómo hacer, y también cuando la gestión y la resolución, el diálogo es separado, también si el Estado dialoga con unos, no dialoga con otros, eso también es un caldo propicio para que sea difícil articular, ¿no? Porque hay muchos relatos de gente, pero como estábamos todos juntos y después un día los llamaron y no están más. Entonces, bueno, esto también aparece como un juego político del Estado y demás. Creo que hay experiencias igual de luchas fuertes, o sea, no, en ese sentido no quiero decir como que es una etapa, pero sí aparece bastante fuerte lo del particularismo militante, en el sentido que cada uno por su propio terruño, por su propio lugar, por mi barrio, y está costando articular, ¿no? Y bueno, sobre esto de lo de ayer, bueno, circula la información, es central, la información es poder totalmente, y digamos también ahí, justamente, yo creo que también lo que desnudan el poder son más los gobiernos locales y los subnacionales que los nacionales, porque, bueno, en esto de la tierra se ven bastantes cosas, un poquito como más cercanos, son poderes más cercanos, menos distantes, y por lo tanto también la información, ¿no? Como decía, ¿quién se enteró que había una persona sin herederos, ¿no? Entonces hay cierta, en ese sentido, y hasta de las políticas públicas, ¿no? Podemos ver incluso con algunas políticas públicas, como hasta, yo diría que en el previaje me preguntaría qué sector los usaron, ¿no? Quién accedió a la información y tiene capacidad de llenar un formulario, ¿no? Entonces, si bien es universal, también, entonces, bueno, eso es ahí coincido totalmente con lo que vos decís, Aye. Y yo de Guernica no lo estudié, conocí un poco más porque en algunas cosas participé, intentando colaborar en unas cosas.
creo que es más complejo, mucho más complejo que lo del indoamericano, por muchas razones, aunque tiene cosas en común, ¿no? La primera es que había como cierta disputa, bueno, también en algo en el indoamericano, pero muchas disputas de las organizaciones sobre ese territorio y además un estado en realidad mucho más contradictorio porque hubo muchas ayudas sociales, se llevaban pañales, se llevaban cosas, comida, alimentos, como mucho diálogo y por otro lado la justicia que no tenía no se le movía un pelo por desalojar ya, incluso de vuelta al que pide el desalojo no se le pide el título de propiedad. En ese caso parece que era bastante dudoso. Y también si uno lo que sí está claro, y muchos le marcaron así, no me sale el apellido ahora, de Ricardo, el geógrafo, bueno, a Paulaza. Ellos la marcaron claramente, tenía que ver con, no con el tema puntual ese, sino que el municipio se estaba reperfilando, por decirlo de alguna forma, está de moda como nombre, en un lugar un municipio de barrios cerrados. Entonces está muy rodeado de barrios cerrados, mucha tierra vacante, y si esto se convertía en otra cosa, entonces, bueno, aparecía eso. Digo, pero un estado más contradictorio porque tuvo una partida de lista. Y al final, bueno, cuando se acabó el tiempo de la justicia, mandó a la policía, digamos. No hubo muertos, algunas cosas distintas y demás, pero terminó, o sea, tanto esfuerzo de negociación terminó en... Como que nunca terminé de entender, pero bueno, pero por otro lado la justicia es la que da la orden y como que la policía es auxiliar de la justicia, entonces también a veces ponemos mucho el tinte sobre los errores de los poderes ejecutivos en estos procesos para resolver la necesidad de la vivienda, que es más que el puntual ahí, pero la justicia, nos olvidamos, ¿no? Es como más opaco su procesamiento, pero digamos es como que no había margen de acción porque incluso el Estado mismo provincial pospuso muchas veces que no terminó en un desalojo, ¿no? Con la policía. Gases y todo lo que conocemos, pero fue más contradictorio, ¿no? Fue más contradictorio. Pero para mí lo importante es más allá del caso, que también yo creo que a veces es como aleccionador, pero también la necesidad es tan fuerte que me pasó con el Papa, con el indoamericano. Yo entrevistando, la gente tenía mucho miedo de participar de una ocupación por lo que significó la represión. Hay 3 muertos y además heridos, mucha gente herida, heridos niños, muchos niños heridos. Y sin embargo, muchos tomaron el Papa Francisco. Para mí eso fue, digamos, porque el discurso del miedo era muy fuerte y realmente todos los relatos muy dramáticos. Entonces, pero a veces, bueno, cuando no hay una necesidad de vivienda es más fuerte y creo que para mí más que el caso, porque además no lo conozco demasiado, es que está en juego, ¿no? Entonces, y que el municipio esté orgulloso porque el desarrollo urbano es que llamás barrios cerrados. Entonces estamos atrapados en eso. Hay municipios, no voy a decir el nombre, que pagan porque tienen mucho dinero para que los habitantes pobres se vayan del municipio, te compran una casa en otro municipio. Entonces, ¿por qué? Entonces, de vuelta aparece esto me parece que ese es el tema, ¿no? Que que buena parte de los municipios creen que el desarrollo urbano es algo bueno, ¿no? O que el blanqueo de capitales, que construir más vivienda, alguien cree que construyendo más vivienda va a haber más acceso a la vivienda. Y es exactamente lo contrario, es más caro todavía. Entonces, bueno, hay cosas que, digo, la intención está, no critico eso, pero en realidad es una falta de comprensión de eso. Y creo que el problema es que también muchos municipios creen que muchos se desviven, esto que hablaba de la competitividad, se desviven para ver cuál tiene más barrios cerrados. Entonces, ese es el problema, creo que de lo que fue Guernica, ¿no? Joaquín Ferren hizo un comentario. Dice, le agradezco a Cristina, su exposición reveladora, es muy potente este intento por tender puentes entre lo urbano y la ciudadanía. Me pregunto si en esa especie de narrativa conceptual no cabría un espacio para Lefebvre y Harvey, especialmente
con esta idea del derecho a la ciudad como un significante vacío y con mucha productividad para dar cuenta de la ciudadanía insurgente. Perdón por no encender la cámara, pero tengo algunos problemas de conectividad, gracias. Porque si no le iba a decir Ok, claro. que lo diga, pero con el final ya no. Sí, a mí lo que tiene es que hay varios que han escrito sobre esto también, que el derecho a la ciudad de Lefebvre, que por ahí no es algo que la gente lo trae, o sea, por ahí puede traer una norma que nos dice que acá nosotros nos tenemos que quedar. Hubo una ley que decía que acá nosotros, entonces, bueno, es como un poco más terrenal en algunas cosas, que eso implica la potencialidad de decir, bueno, acá, miren, tenemos un derecho, acá tenemos el papelito que lo dice, o somos acá, o a veces otros discursos un poco más no tan, digamos, más elaborados, pero yo creo que es importante también como formación intelectual, porque sobre todo es el Lefebvre derecho a la centralidad del derecho a decidir sobre la ciudad, ¿no? Que creo que está un poco en el Estatuto de la Ciudad, que es un poco, y que la Ley de Acceso Justo al Hábitat un poco toma, que es la gestión democrática de las ciudades, que es otra cosa que tenemos que ver qué significa eso, digamos, más allá de la ley, ¿no? Que es la misma pregunta de quién decide sobre cómo es la ciudad, ¿no? Entonces, ¿a quién le preguntan? Entonces, tiene que ver con eso. Pero por supuesto, y Harvey también. Además, Harvey es bueno leerlo también en momentos de pesimismo, para leerlo. Él tiene, bueno, Harvey más analítico del proceso de las ciudades, que tiene mucho de economista, de geógrafo economista, de cosas más globales, pero también, ¿no? Pero sí en la parte también del derecho a la ciudad, justamente, ¿no? Ahí sí, pienso lo mismo. Pero quería como, un poco como que no quería traer a los clásicos, porque es como que siempre el punto de partida es Lefebvre, y él también habló en un momento determinado, en una época determinada, en el contexto del Mayo francés, por ahí, y en algunos otros países se habla más, pero por ejemplo, no sé, en área metropolitana de Buenos Aires, y menos en Bariloche, encontré que alguien dijera mucho el derecho a la ciudad, más que los pertenecientes al mundo académico, que me parece que incluso lo usaría como categoría analítica para simplificar la suma de todos los derechos que la gente no logra obtener, y no, me parece que es muy útil, ¿no? Como concepto sintético, ¿no? Pero no significa que la gente perciba el derecho, digamos, de hecho, en las demandas de ocupación de suelo lo que se pide es suelo, como que la vivienda yo me la construyo como puedo, cuando puedo, o sea, no hay ningún reclamo. Pero un lugar en la ciudad no se puede producir. Entonces, una vivienda sí me la puedo producir con mi familia, pero el suelo no, entonces aparece, no todo está, hay como mucha gradiente. Yo lo que creo es como también un poco frente a cierta bibliografía, en que son procesos como muy situados, en transformación, ambiguos, contradictorios, ¿no? Porque uno puede tener un grupo de gente, un lenguaje muy igualitario, que para mí es como me gusta por ahí llamarlo, o de derechos, y por ahí en otras cuestiones no, ¿no? Entonces, pero y también marcar esto que es un aprendizaje, ¿no? Y creo que también para invitar a los actores externos la importancia que tienen, ¿no? Y que también hay muchas cosas para también analizar ahí, ¿no? Porque también ellos a veces nos ven como los portadores del saber, y bueno, cómo lograr que haya una percepción de diálogo de saberes en igualdad de condiciones, ¿no? Pero es muy difícil, a veces me encontré con que frente a una propuesta así, bueno, pero ustedes son los que saben, ustedes... Estábamos hablando de todo lo contrario hace 3 horas, pero bueno, o nos prestigian, o queremos, no sé, que está bueno que la universidad venga, ¿no? Entonces, bueno, cómo construir eso también es complicado. Ahí creo que alguien levantaba la mano, ¿no? Sí, Cari. Sí, no. Hola, ¿qué tal? Bueno, disculpen que entré tarde, después puedo escuchar la exposición grabada, pero quisiera hacer una pregunta porque hace un tiempo atrás había una propuesta que estábamos pensando con un grupo de compañeros de cruzar esta idea del derecho a la ciudad
con el presupuesto participativo, porque veíamos que, bueno, en los municipios de la provincia de Tierra del Fuego existen experiencias del presupuesto participativo que después, bueno, fueron decayendo y que se implementaron en el proceso, digamos, cuando se implementó, se lograron Zoom, se lograron espacios compartidos, digamos, promocionados por los vecinos, algunos centros de salud. Entonces queríamos cruzar esos marcos de el presupuesto participativo y el derecho a la ciudad. Y yo te quería preguntar si digamos, como paradigmas podrían ser, digamos, usados, por ejemplo, para un estudio de caso, en el caso que alguien, no sé, podamos investigar o abrir ese problema de investigación. Si te parece que son tradiciones distintas, si tienen puntos en común, si uno estaría mezclando las aguas o si se tocan. A mí me parece súper interesante, al contrario, o sea, me parece que es aportar porque hay un problema con el presupuesto participativo que también puede, que en algunos casos cuando las discusiones eran muchas y diferentes niveles se llegaba a esta mirada de la ciudad. Pero si no puede ser es que mandamos un representante para pedir farolitos en mi cuadra, entonces es como el lugar donde tengo más chance de que me falten, de que arreglen la plaza, o sea, puede desvirtuarse totalmente la idea del presupuesto. Entonces, al contrario, me parece que todo presupuesto participativo tendría que tener la concepción del derecho a la ciudad, y no siempre lo tiene. De hecho, en general, obviamente, en esos espacios después aparecen un montón de cuestiones, discusiones y demás, pero podría existir uno muy lavado que en realidad sea donde anotar si el semáforo sí, si arbolamos la placita, le arreglan los juguetes o los juegos. Entonces me parece que es fundamental porque un presupuesto participativo sin perspectiva de derechos de ciudad puede ser un ejercicio de distribución sin discusión política, ¿no? Entonces, al contrario, me parece que es fundamental. Gracias. Buenísimo. Digo, política en el sentido amplio del término de discusión sobre algo, ¿no? Para no, por las dudas, siempre la palabra política hay que aclararla. Cuando uno No, sí, también lo queríamos cruzar con el concepto de cultura política, pero bueno, ya queríamos ver esos más. No puedo contestar. No sé, pero bueno, entiendo porque decir político, bueno, abre un montón de discusiones más, ¿no? Sí, lo único a mí igual siempre me hace ruido, aunque yo no conozco el tema, es lo de cultura política, porque un poco, quizás por ser antropóloga, un poco como que nosotros muchas veces vemos como la cultura como una dimensión de los procesos, la dimensión simbólica, ¿no? Entonces a veces la cultura empresarial, la cultura como se cosifica, y más bien ahí son prácticas, experiencias, hábitos, ¿no? Entonces, más que, o procesos simbólicos de lo político, ¿no? Pero a veces siempre me hace ruido nada más que esto por hincha pelota, nada más. Lo de cultura política. Pero de eso igual... no. Bueno, no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer por ahí quienes están presentes. Tenemos unos minutos más, de todas maneras, bueno, ya hoy Cris viene con una agenda cargada del día. También no queremos como abusar del tiempo y todo. La verdad que es una oportunidad muy, como decíamos al principio, ¿no? Una gran oportunidad poder conversar y poder generar estos espacios también públicos, abiertos. Están los compañeros también de Neuquén, también les agradecemos que se hayan sumado para también pensar en la región, ¿no? Patagónica también y cuáles son los cruces posibles. Hace un par de años que los Joaquín ha estado en Ushuaia, hace unos años atrás en unas jornadas también. Y bueno, son siempre fructíferos estos cruces posibles entre equipos que están pensando en las ciudades, ¿no? Y me parece que esta perspectiva que está planteando Cristina, bueno, suma, me parece, a lo que venimos abordando, ¿no? Así que me parece que ha sido un gran aporte, Cris. Sí, agradezco también a los compañeros y compañeras de Neuquén. Nos debemos un espacio de debate que quedó ahí perdido. Iba a decir eso.
Buenas tardes. Quedó perdido. Hola. Che, qué bueno verte. Yo te sigo. Igualmente, por alguna tantas cosa. pandemias atrás. Nos seguimos en redes, pero nos debemos Sí, ese todos, espacio de sí. debate que en algún momento Joaquín había propuesto sobre segregación y mira, ahora Cristina enmarcó en un montón de otros conceptos para seguir trabajando. Así que sumamente enriquecedor. Avanzamos un paso y el horizonte se corrió 3. Sí. Gracias a la conversación con Cristina. No, pero están cruzados porque también todo el aspecto más cualitativo de la segregación, que siempre también es como medio difícil, pero lo cualitativo es como una clave importante. O sea, hay muchas cosas que lo espacial, el análisis espacial es maravilloso, pero también hay una parte que es la cualitativa que es muy particular y tienen efectos mutuos, ¿no? Tienen efectos mutuos, porque un lugar estigmatizado después no es un lugar elegido para el desarrollo urbano, etcétera, etcétera. Se acumulan las desventajas. Bien. Bueno, si querés la dejamos ir a descansar a Cristina. Sí, bueno, muchísimas gracias. Sobre todo por unos temas de viajes y así que... Voy a detener la grabación si quieren, bueno, salimos ahí y quedamos por finalizado este panel. Dale.